¿Qué tal? ¿Cómo están, seres hermosos de la creación? Espero que se le estén pasando muy bien el día de hoy. Pues bueno, tenemos un tema muy importante que hablar justamente de lo que es la violencia, la agresión, la pulsión y todo lo que tiene que ver con la condición humana. Hoy en día ya se están hablando muchas cosas, desde Will Smith, desde el Showcase, ¿no? Como que ya hay muchas cosas que la gente habla, ¿no? Que la gente menciona y que justamente lo que se está moviendo ahí tiene que ver con eso. Y creo que es importante aterrizarlo. ¿Para qué? Para poder entonces verle desde otro punto de vista, ¿no? Y pues bueno, empecemos con esto, ¿no? El punto es que la agresión está en todos los seres humanos, en todos, en ti, en mí, en todos nosotros. Hay algo que explica Freud desde el inicio, que es lo que es la pulsión. La pulsión en alemán se le dice Trieb, en inglés se le dice drive, que es como un empuje, esto que viene desde el fondo y que empuja hacia afuera. Tiene que ver más con el orden de la compulsión, con algo que no se puede controlar, con algo que uno no puede decir, ay, ya, lo dejo de hacer y ya está, ¿no? Como muchos van de pensar, ay, sí, ya, lo cambio y ya está. No, no es tan fácil, ¿no? Conlleva una serie de operaciones atrás, ¿no? Que son complejas y sobre todo, pues bueno, si no hay una cierta conciencia o responsabilidad sobre uno mismo, pues es más difícil. Y pues sobre todo porque no se asume la diferencia. Entonces empezamos a aterrizar un poco desde el inicio. ¿Qué pasa con esto de la pulsión? Las posturas. Lo que pasa es que otras posturas, ¿no? Justamente de eso habla. Postura, una posición frente a algo que se está aconteciendo, ¿no? Y el psicoanálisis tiene también lo suyo que decir. Pero al parecer no, la gente no lo conoce, la gente no sabe qué es el psicoanálisis. La gente dice psicología y ya creen que es psicoanálisis. Y no, es totalmente lo opuesto. Cuando hablas de psicología, no estás hablando de psicoanálisis. Y si hablas de psicoanálisis, no estás hablando de psicología ni de psiquiatría o toda la serie de ciencias, ¿no? Su postura es distinta. Ahora, aquí no vamos a mencionar cuál es peor, cuál es mejor, que si está mal o que si está bien. No, obviamente lo que vamos a ver es que son distintas posturas y vamos a empezar a ver qué es lo distinto. Lo que trata la ciencia, lo que trata la psiquiatría, lo que trata la psicología, una postura en la cual el saber está depositado en el médico, ¿no? O en la persona que está ejerciendo esa función. Pero está ahí el poder, está ahí el saber, está ahí la completud, no hay incertidumbre, no hay duda, ahí te dicen, esta es la verdad absoluta y se acabó. Ahora, hay que pensar que la verdad absoluta no existe, la verdad es independiente, es particular, cada quien tendrá su propia verdad y habrá que saberla, ¿no? Habrá que explorar cada quien su propia verdad, porque no existe una verdad universal, ¿no? Que pues quiere creer, ¿no? Como dicen por ahí, la verdad no es lo que uno sabe, sino lo que uno cree. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero bueno, realmente el psicoanálisis lo que hace es ir más a profundidad. O sea, la psiquiatría y la ciencia y la psicología, esas nacieron después del psicoanálisis. Primero nació el psicoanálisis, lo que es con Freud, la epistemología de Freud, que tiene toda su fundamentación desde abajo. Hay varios libros que les podré recomendar sobre la epistemología freudiana, que por cierto hay uno muy bueno, pero que tiene que ver con toda una fundamentación por todos los casos que se hicieron, ¿no? Y aquí fue primero o sea, es decir, primero el caso y posteriormente se escribió todo lo que se observaba, ¿no? Que es diferente, ¿no? Freud es quitar los juicios y entonces eso sería muy importante tal vez y para nosotros empezar a retirar ciertos juicios que tenemos, ¿no? Desde que nacemos ya nos llenan de juicios, pero es necesario, es una condición necesaria para poder constituirnos como seres humanos. ¿Por qué? Porque a partir de ellos ya podemos identificar las cosas, o sea, es decir, ya decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ya es emitir un juicio, ¿no? Es decir, esto es blanco, esto es negro. Puede que para un daltónico, pues, sea una escala de grises, ¿no? No va a ser ni blanco ni negro, o va a ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con esta diferencia. Ahora, ya que se puede hacer esta diferencia posteriormente, ya cuando vamos creciendo, es necesario que todo eso que aprendimos de papá, de mamá, de la familia, de quien haya ejercido esas funciones, bueno, ahora tendremos que romper con todo eso y a crear nuestras propias ideas, ideales, cosas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, de ahí es donde uno se va construyendo. Hay muchos que, pues bueno, viven como sometidos a la figura de este gran otro, no con mayúscula, lo que me referiría a Lacan, que es esta cultura, los padres, lo social, como de este enorme, ¿no? Esos juicios habrá que romperlos ahora. ¿Qué es un juicio? Ya decir, estás feo, tienes frío. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con cada persona, con la subjetividad de cada persona, con la psique de cada sujeto. Pero bueno, entonces esto que es del ser humano lo están poniendo en otro lugar.
Curiosamente, aquí lo que vamos a hablar justamente es la diferencia entre estas dos. Lo que la psiquiatría te dice, ay, tienes depresión, tienes un trastorno, estás enfermo, estás loco, necesitas ayuda, toda esta serie de juicios que están ahí impregnados, que no permiten, que le dan sentido a la persona. A una persona cuando le dicen, la persona llega y dice, ay, ¿qué tengo? No sé qué tengo, ay, no sé qué tengo. Y la persona le dice, ay, tienes ansiedad, sufres de un trastorno ansioso, ¿no? Ya. En primera ya te partieron toda tu mandarina, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te están poniendo algo, una etiqueta, un juicio sobre algo que es una condición humana, que está en todos, ¿no? Entonces, ya cuando te dicen, ah, es que tienes un problema, no es un problema, empecemos a dejar de verlo como eso, ni es un problema, ni es algo malo, ni es algo enfermo, ¿no? Ya hablaba Freud de la curaduría del arte, que tiene que ver más con la organización de los elementos que con quitar y poner. Lo que hace la ciencia, la psiquiatría y todas estas posturas que portan la verdad, que justamente dicen, ah, esto es y ya se acabó y de aquí no se mueve. La ciencia lo que hace es decir, ah, esto es así y se acabó, ¿no? Así. Entonces todo el mundo anda por el mundo diciendo, ah, pues la bala la ciencia, científicamente comprobado, ¿no? Científicamente comprobado. Y para todo, pues no es científicamente comprobado. Uno se puede avalar con cualquier cosa. Uno puede leer filosofía y decir, pues yo me avalo con Heidegger, y yo me avalo con Nietzsche, o yo me avalo con Hegel, o no sé, ¿no? Cada quien se va a sentir soportador de alguna cosa que le hace sentido, ¿no? Y aquí justamente es lo interesante. Si estas posturas que brindan un cierto sentido, el psicoanálisis lo quita. O sea, el psicoanálisis no te va a decir qué es, ni te va a llegar como justamente en estas posturas, ¿no? Que tú llegas al médico, te dicen, ay, es que me siento muy mal, entonces te empiezan a hacer todo tu checklist. A ver, ¿sufre de ataques de pánico? Sí. ¿Palpitaciones? Sí. Eh, ¿Se ha sentido con un dolor en el pecho? Sí. Ah, usted sufre ansiedad. ¿Sabe qué? Le voy a dar unas pastillitas, aquí tienen, para que usted pues, ya se vaya anestesiado, se vaya dopado y que el síntoma ya se acalle. Y entonces, ¿qué pasa? Que el síntoma, por más que se acalle el síntoma, va a encontrar otra forma de salir, va a encontrar otra forma de desplazarse y de salir. ¿Por qué? Porque ahí está la pulsión. ¿Qué es la pulsión? Es esta energía acumulada que está buscando su satisfacción en el objeto, ¿no? Pero nunca va a encontrar la satisfacción al 100%, por eso necesitamos desviarla a otras cosas. ¿Cómo se puede satisfacer la pulsión? Hay dos. Bueno, todas nacen de la libido, que es la energía sexual. Ahora vamos a entender aquí que la energía sexual no tiene que ver con lo genital. Una cosa es lo genital, que es el pene, la vagina, la vulva, lo que ustedes quieran, eso es genital. El coito es genital. El simplemente coger es genital. Ahora vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con la energía. La energía, justamente, si se eleva la energía, es displacer. O sea, elevación de energía es displacer, porque se va acumulando, 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 y ya estás así, 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 así. Entonces tiene que descargarse, tiene que descargarse. Entonces, cuando se descarga, viene el placer. ¿Qué pasa con un orgasmo, por ejemplo? Estás tenso, tienes ganas, ¿no? Está la tensión, entonces no está satisfecho. Necesita satisfacerse. Y si el medio no es la reproducción, sino que ya otras cosas, es decir, por eso ya es pulsión y no instinto, porque yo no va conforme a lo animal. Se ha pervertido la naturaleza en el ser humano. El humano, para poder crear lo humano se crea. Para poderlo crear, necesita destruir lo natural. Y eso es pervertir lo natural. Pervertir quiere decir invertir. Invertir. Ajá, entonces cada vez que, o sea, es decir, que está el cachorro humano, está ahí un pulsión, un ello, le llaman un ello, que es esta instancia primaria, ¿no? Que es justamente los impulsos, todas estas cosas que al inicio se traduce como un impulso para poderlo entender, pero que en sí es una pulsión, porque ya está socializada. El simple hecho de decir, ay, ya no como a la hora que tengo hambre, sino que ya es a la, ay, es que tengo una junta, entonces tengo que comer hasta las 4, o sabes que no, es que tengo una familiar, entonces no puedo, hasta las 6 como. O sea, un animal no se va a esperar, ¿no? Un animal, si tiene ganas de algo, va y lo hace, ¿no? No es como nosotros, que ya está pues atravesado por lo social, atravesado por la cultura, y eso es lo importante aquí. Entonces está el cachorro humano, ¿no? Que tiene que destruir. ¿Y cómo destruye todo eso? A través del lenguaje. ¿Y qué tiene que ver el lenguaje? Ok, el lenguaje, si ya entramos, por ejemplo, en estos términos del lenguaje, no es el lenguaje como normalmente lo tenemos entendido como, ay, sí, lenguaje ya. No, eso no es el lenguaje en psicoanálisis.
Ese lenguaje en psicoanálisis es el núcleo, es el centro de operaciones de donde se permiten todas las demás configuraciones, todas las cosas. Eso es lo que permite todo. Ahora, esto que permite todo, cómo se crea, cómo se genera a través del lenguaje con mamá, cómo le introduce el lenguaje mamá. No se lo introduce solamente con palabras, sí, introduce las palabras. Ay, tienes frío, ay, chiquito precioso, ay, mi amor, ay, lo que quieras, ¿no? Y está introduciendo una palabra, y está introduciendo, pero no solo es la palabra, es el mensaje, también cómo va transferido. No es lo mismo decir, ay, qué bonito bebé, ay, qué bonito bebé, y lo avientan, ¿no? O sea, no es lo mismo, tiene que ver el contacto, tiene que ver cómo contiene, ¿no? Toda la psique de la madre, la psique del padre, que más bien no tiene que ver madre o padre, es la función materna y la función paterna que la puede ejercer cualquier persona. Entonces, estos dos pues, le van a introducir lo que es el mundo, ¿no? Lo que es, sabes que no puedes hacer del baño ahí enfrente de todos, tienes que ir a un cuarto especial en donde tengas tu privacidad. ¿Para qué? Para que no te vean, porque esto es algo socialmente aceptado y entonces lo otro no es socialmente aceptado. Entonces ahí ya entran, por ejemplo, estos temas de la sublimación, ¿no? Que es justamente hacer algo que sea socialmente aceptado, ¿no? Es decir, que se pueda satisfacer la pulsión a través de algo socialmente aceptado. Por ejemplo, si ya estábamos hablando de la pulsión, hay dos, ¿no? Está la pulsión agresiva y la pulsión de la sexualidad, o sea, sexual y agresiva, ¿no? Todas son sexuales, ¿no? Pero se divide en dos, ¿no? Y esta es como una balanza y está así. Entonces uno tiene que encontrar su justo medio, ¿no? Su punto medio entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, eros y tánatos, etcétera, ¿no? Que son las dualidades. En psicoanálisis se van a ver mucho las dualidades, ¿no? Pasivo, activo, femenino, masculino, hombre, mujer, que sí, pero solamente a través de la diferencia, no por el sexo. El sexo es hombre y mujer. Ahora ni nos metamos en los géneros porque eso ya es otro tema. Los géneros ya nos vamos a hablar de ellos más adelante, aunque ya hay un video que habla de ellos, de la sexualidad, pero bueno. En Mente Indefinible y también en The Metaphoral Nombre, poder ponerle nombre o quitar el nombre o renombrar las cosas para que podamos verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y demás. Entonces ya vemos que el lenguaje es lo que introduce, ¿no? Es decir, ya todo lo que introduce mamá, todo lo que introduce la figura materna y paterna. La figura materna suele ser un poco más importante porque es la instancia primaria que pues, justamente viene de la fusión, ¿no? Y después de la fusión tiene que venir la separación, ¿no? Y la separación también la hace posible la función paterna, pero esta la puede ejercer cualquier persona, incluso la misma persona, la misma mamá, ¿no? O sea, no va, aquí recuerden, no va por sexo, va ni por género, va por psique, va por constitución, va por maneras de ver el mundo, por posiciones. Entonces, si lo vemos desde una posición, pues bueno, ahí ya podemos empezar a ver más cosas. Ahora, que están estas dos, entonces tiene que haber un punto medio. Si uno de repente está demasiado en la pulsión de muerte, ¿no? Pues está totalmente en la muerte, o sea, quiere decir que siempre está jugando con la muerte, que se está poniendo en riesgo. Además, también tiene que ver con la de la vida. ¿Por qué? Porque al ponerte hasta la adrenalina y todo esto, después de estar como en el estado de muerte, pues viene la vida, ¿no? Que son las dualidades. Pero a veces cuando estas están muy marcadas hasta el final, es cuando está pues que pesa, ¿no? Que ya está complicado, que ya empieza a afectar mucho a la persona. ¿Por qué? Porque pues está en riesgo, ¿no? Ahora hay que tratar de ponerlo en su justa medida, como ya lo mencionaba Aristóteles y desde los filósofos antiguos en Grecia, ¿no? Entonces, hay que tener una justa medida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, algo que tenga que ver con la pulsión es algo que es totalmente natural en nosotros. Entonces, esto que a veces dicen, ay, no, que ese es un loco, no, que ese es un enfermo, no, que ese está mal, hay que dejar de tener, hay que quitar esos nombres y hay que ponerle otros nombres para poder identificarlo, sin embargo, cambiar la perspectiva. Si tú le dices a alguien, ay, estás enfermo, no es que esté enfermo, es diferente organización, o sea, es decir, la curaduría del arte, como explicaba Freud. O sea, es como si yo ahorita, en esta perspectiva que tengo la bandera acá atrás, y yo en vez de la bandera le pongo dos cuadros, ¿no? La perspectiva sería totalmente distinta, ¿no? Bueno, esto ya aboga a lo que es mi generación, pero bueno, eh, aboga a la perspectiva. Entonces, imagínense un museo en donde hay como muchas obras de arte. Y ahí, por ejemplo, lo que haría un psicoanálisis no es quitar o poner las obras, sino removerlas para darles otra perspectiva. Eso es la psique. Ahora, en la psiquiatría, en la ciencia y en la psicología, lo que hacen es tener un manual de todas las enfermedades, que aparte le llaman enfermedad. Hay que aclarar aquí, no hay enfermedad tal. No estamos enfermos, no estamos rotos,
no estamos mal, somos seres humanos. Vamos a hablar, por ejemplo, un poco de chocas, ¿no? Que estuvo el tema y todo este asunto. No me gusta porque está el ejemplo y como está fresco, lo voy a tomar. Que aquí pues no quiero tomar partido de nada, simplemente poder identificar y puntualizar ciertos aspectos, ¿ok? No voy a hablar de él porque eso simplemente haría que justamente cayéramos en el mismo ciclo de la violencia. Ahora, ¿qué pasa? Todos somos violentos, todo es violento. Imagínense ustedes una flor que explota. Al explotar, pues es violento. Cuando arrancas un fruto, es violento. El simple hecho de introducir el lenguaje es violento. Ya decía Piero Lanier, que es también una psicoanalista, seguido, bueno, que le gusta Lacan y demás, porque también tiene mucho como de todo. Ella decía que la violencia de la interpretación. Sí, ¿por qué? Desde que el bebé está llorando y mamá le dice, ay, tienes frío. Tal vez no tiene frío, tal vez está su pañal lleno, ¿no? Pero ya le dijo que tiene frío. Entonces está poniendo algo ahí que no estaba y que lo está poniendo ahí y que lo introduce. Eso es violento. Entonces, si hablamos de violencia, pues todo es violento, incluso el simple hecho de que yo les esté diciendo cosas de psicoanálisis, el simple hecho de hablar, ¿no? El simple hecho de intercambiar ya está de ahí de por medio, no podemos evitar, no podemos quitarnos la piel, es como la piel, ¿no? Ya bien integrado, ya es parte de nosotros, y entonces ¿cómo la podemos regular? ¿Cómo la podemos satisfacer? Socialmente aceptable, ya decíamos, por ejemplo, la pulsión agresiva, ¿no? Que hay alguien que le gusta golpear, le gusta pues, el contacto físico, entonces ¿qué hace? Se mete a box, ahí le van a aplaudir, ahí le van a dar regalos por golpear, ahí le van a hacer todo un show por golpear, ¿no? O, por ejemplo, en un deporte, ¿no? Ahí empujando, o, por ejemplo, puede ser en algo extremo, ¿no? Incluso que su vida esté en riesgo y se meta muchos golpes, no sé, skateboarding, ¿no? Surf, no sé, hay muchas cosas. Y sí, esto también tiene que ver con el goce. Si ya vimos que está el displacer, ¿no? Con el exceso de... El exceso, ¿cómo se dice? No, discúlpenme. El displacer es cuando la energía hay mucha tensión, o sea, sube. Y cuando baja es el displacer. Pero el goce, ¿qué es el goce? El goce no es gozar. Aquí Lacan agarra esta palabra justamente como para poder explicar una cosa, pero no... ¿Por qué? Porque ya va más, sí va del orden del placer, en parte, pero ya no hay placer. O sea, es decir, si aquí está el placer, cuando ya disminuyó, o sea, de cuenta, eleva la energía, aquí está el finí, así ya estás, que explotas, baja, ese es placer. Pero aquí, si sube y ya no se va a la satisfacción, sino que sigue generando tensión y tensión y tensión, que ya está el orden de la compulsión, de la obsesión, compulsión, más bien de la compulsión, algo que se repite que no se puede dejar de repetir, como fumar, que dices, ay, ya quiero dejar de fumar y no puedo, quítenmelo, ¿no? O por ejemplo, cuando no sé, se te arrebatan unas palabras y dices, hijo, ¿de dónde se me salieron? ¿No? Todo esto tiene que ver con el inconsciente. Ahora, ¿qué es lo inconsciente? Es todo aquello que se ha guardado y reprimido para que podamos estar, pues, o sea, poder vivir en la realidad, ¿no? Por decirlo, por vivir en lo que se nos presenta enfrente. Tenemos que reprimir, no podemos acordarnos de todo, porque si nos acordamos de todo estaríamos, pero pelas, ¿no? Psicosis segura. Ahora, justamente acá hay que hablar un poquito aquí, un paréntesis. Psicosis, perversión y neurosis son estructuras. Por ejemplo, si lo que vemos en psicología son trastornos, ¿no? Son enfermedades, son perturbaciones, ¿no? Ciertas cosas, más allá de enfermedad. Lo ven como algo ajeno, ¿no? Como algo afuera, como si eso no fuera humano, ¿no? Eso está mal, eso está, tiene que medicarse porque está enfermo, hay que sanarlo. No, aquí no hay, aquí cuando se habla en psicoanálisis, cuando se habla de salud mental, tiene que ver con la curaduría del arte, que es la reorganización de los elementos. Pero no es que un elemento esté podrido, que esté mal, simplemente es un elemento que estaba ahí y que habrá que hacerlo, ponerlo en su lugar, en su justa medida y demás, ¿no? Hay que darle lugar, hay que darle también ese espacio para que podamos también observarlo y ver qué es eso que está en nuestra galería, qué es eso que está en nuestro museo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es nuestro? Y ahora el inconsciente, pues sí, no lo vamos a poder conocer, pero sí hay maneras de poder llegar a él, ¿no? En el chiste, en el lapsus, ¿no? Cuando te equivocas y que dices, ay, me equivoqué, un accidente. No hay accidente, ¿no? O sea, tiene que ver también con una condición no tanto de casualidad, sino causal, ¿no? De causalidad. Entonces, del goce es el exceso de placer, pero exceso, así,
exceso, que ya no es placentero, sino que ya es mortífero, de muerte, ya es ominoso, siniestro, feo, terrible, ya compulsivo, que ya estás, que dices, ya no quiero, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, placer y goce? Placer, una chela, 2 chelas, 3, todavía. Ya pasando la cuarta chela, ya que estás medio acá, que ya ves borroso, que ya estás pegando publicidad por todos lados, bueno, ese ya es del orden del goce, porque no pudiste parar, no hubo un límite. Y para poder también tener placer tiene que haber límites, o sea, para tener deseo tiene que haber falta. No habrá deseo si no hay falta. Entonces, si todo se mete, y no hay falta, entonces se satura, se satura. Y lo que pasa justamente con estas posiciones como la ciencia y la psicología es que saturan y atropellan el discurso del otro, lo etiquetan y ya le llenaron de sentido, ya le taparon, o sea, cuando deberíamos de estar como agujerados para que pudiera pasar por ahí el airecito y que pudiéramos volverlo a tapar, ¿no? Y volver a agujerar y volver a tapar, eso es como nuestra psique, ¿no? Tapar, agujerar, para que esté en movimiento, que haya fluidez, pero si todo el tiempo, imagínense, esos agujeros nos los tapan por todos lados y nos ponen etiquetas, vamos a estar como ya depresión, ¿no? Hasta que eso se va a reventar y después va a reventar en un acting o en algo que va a explotar y te van a decir, ah, estás mal, que no sé qué. Entonces vamos a dejar ya todas esas palabras. Esas palabras de estás mal, estás enfermo o estás loco. Locos estamos todos y si se tratara de enfermedad lo estaríamos todos. Qué fea mirada. Pero bueno, vamos a irnos más bien. Bueno, a mí me gusta creer esta mirada, ya cada quien podrá decidir bajo su propio criterio, bajo su propia subjetividad y su propia historia, también lo que le hace sentido, ¿no? O sea, lo que aquí pasa en psicoanálisis es que quita el sentido o remueve, tiene que ver todo con el sentido. Es decir, en la psiquiatría, la ciencia, la religión, ¿no? En todas ese tipo de ciencias van a tratar de darte un sentido, de decirte un nombre, de decirte un juicio. Y aparte, la parte de los juicios es muy importante. Digo, ya más adelante podremos hablar de eso, pero también tiene que ver con la envidia. Entonces, si por ejemplo estamos hablando del Showcast o de Will Smith, todos tenemos esta parte, nada más que ellos lo desplazan de manera distinta. Digamos que, por ejemplo, en este caso, el otra persona, su agresión está en sus comentarios ofensivos. En Will Smith está esta parte de no poder controlar sus impulsos, su pulsión agresiva, y que justamente sale, ¿no? Que no es algo que uno pueda controlar. Entonces, cuando nosotros entendamos esta parte que no se puede controlar, sino que más bien se puede transformar, esa sería la parte importante. ¿Cómo podríamos transformar la agresión? Pues bueno, un análisis sería lo mejor. Si todos fuéramos análisis, todo sería maravilloso. Y no, porque la condición humana no permite que todo sea maravilloso, pero por lo menos sí puede permitir más transformaciones y mejores cosas. Entonces, por eso es la importancia de ser conscientes y responsables, porque también tiene que ver con la responsabilidad. Ahora, hablando del Chocas, digo, acá Will Smith si es actuación o no, digo, aunque sea actor, no quiere decir que esté actuando todo el tiempo, no se podría, es como un analista, no está analizando todo el tiempo. Una cosa es el dispositivo analítico que se lleva a cabo en un espacio con un encuadre, bueno, estar hablando así como tú y yo, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Ya la aplicación analítica es totalmente distinta como podría ser en cualquier profesión, no estás administrando todo el tiempo, sin embargo, cuando vas a tu trabajo como administrador, pues estás administrando, ¿no? Pero bueno, de allá en fuera que puedas aprender métodos administrativos para tu vida personal, no quiere decir que los apliques todo el tiempo porque está la condición humana. Ya más adelante podremos hablar más de la condición humana. Y, verdad, este es un tema bastante amplio en donde podremos hablar de Nietzsche, Freud, Lacan, Ferenczi, cómo se ve esto del bien y mal, la parte política, sociopolítica, ¿no? Que tiene que ver también con la envidia, ¿no? Y que ya Freud lo refería incluso en le pegan a un niño, ¿no? Que es cuando uno se goza, cuando a otro le pasa y no a uno. No tiene que ver con que el otro tenga lo que uno desea, o sea, sí tiene que ver por ahí la envidia y muchas otras cosas, sin embargo es más bien cómo ese otro está siendo satisfecho y con ese otro yo me estoy identificando, ¿no? Y entonces al identificarme proyecto esos aspectos. Entonces podríamos decir que cuando hay mucha agresión, pues también tenemos que ver la envidia, ¿no? Cómo se está moviendo ahí, cómo eso es lo que genera también la culpa y lo que permite otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ya podremos hablar en otro video sobre la envidia exclusivamente, que también Klein hace muy grandes aportaciones, al igual que otros autores, y que justamente hay que darle otra vuelta, ¿no? No como se tiene entendido coloquial o comúnmente, ¿no? Y bueno, en este aspecto yo creo que con el Chocas, ¿no? Ya que hemos aterrizado un poco el tema, pues ven cómo esta pulsión es del orden de la compulsión. Como cualquier tiene una compulsión, todos tienen compulsiones, todos tienen vicios y todos tienen esto del goce. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con el goce? La administración del goce. Es decir, si el goce es esto, el deseo,
¿no? El deseo es el que está en el centro. Se puede llegar a él, pero no se puede adentrar. O sea, podemos alcanzar ciertos aspectos, pero no podemos. Ahí hay un espacio, ahí hay un resto, hay un hueco, ¿no? No se puede llegar a él, porque si no hubiera ese hueco no estaríamos deseando. Para que haya deseo tiene que haber falta, ¿no? Entonces el deseo es esto a lo que vamos, pero que justamente no llegamos al 100%, ¿no? Y entonces tiene que ver con la falta. Y bueno, ya que podemos adentrarnos en este aspecto, vemos como cada quien tiene sus propias compulsiones y cada quien administra su propio gozo. Unos se van a beber, otros fuman, otros se drogan, otros se dañan, otros se ponen en riesgo, otros hacen ejercicios de riesgo, otros se sabotean, ¿no? Digo, hay infinidad de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el goce y no quiere decir que no, que dejemos de gozar, no tenemos que intentar dejar de gozar, que es esta parte mortífera, tortuosa, terrible, que ya no puedes, entonces que viene del orden de la pulsión, de la compulsión. Entonces, hablando en estos términos, pues ahora sí nos podemos adentrar como justamente en vez de estar hablando del Chocas, en vez de estar hablando de Will Smith, en vez de estar hablando de las demás personas, creo que lo importante aquí, lo relevante sería hablar de uno mismo y hacerse responsable de uno mismo, porque es muy fácil poner el dedo en la otra persona, sin embargo, pues no es tan fácil verse al espejo, ¿no? Y curiosamente nos pasamos proyectando estos juicios que nosotros traemos. Eso que nosotros pensamos que el otro piensa, puede que lo piense o no, pero uno ya está pensando que el otro lo piensa porque ya está involucrado como en la parte psíquica, la parte social y cultural, que está ya integrado, ¿no? Como en este aspecto todo lo aprendido en la infancia, desde las primeras figuras, o sea, importantes, ¿no? Y todo con lo que se va rodeando. O sea, aquí es que cada quien pueda ver los suyos. Es muy fácil decir, ay, sí, el Chocas está mal, está enfermo. Bueno, ¿y cuándo ha sido análisis, no? Eso sería una muy buena pregunta. Habría que justamente adentrarnos en cada uno y decir que cada uno tiene su propia agresión, tiene sus propias cosas, su violencia como todos, y hay que saberla desplazar, hay que saberla transformar, hay que saberla como satisfacer sin que sea el origen, que es matar, que es dañar, que es envidia, que es destruir al objeto. Entonces, ¿cómo podemos transformar eso? ¿No? Como de destruir a un objeto, porque justamente eso también viene del yo. El yo es el que se la pasa destruyendo y el super yo todo el tiempo te anda diciendo qué tienes, qué debes, qué no sé qué. Y el ello, pues ahí va actuando, ¿no? Entonces es toda una complicación que tenemos que platicar más a profundidad con la parte psíquica. Por ahora solamente lo puedo dejar por ahí porque si no me estaría metiendo ya más profundo. Lo importante es que podamos reconocer las diferencias entre estas dos. En conclusión podría ser eso, ¿no? Psicoanálisis no es psicología, son opuestas, estaría más del arte, de la filosofía, antropología, como entre otras cosas, ¿no? Que tienen que ver más como con una apertura, como con otra perspectiva. Y entonces aquí no se trata de criticar, sino que ver ambas posturas, ¿no? Y poder adentrarnos un poquito más a lo que somos nosotros y la condición humana. Y por otro lado también poder entender al otro, porque ahorita están hablando tanto de Chocas y Will Smith, que yo creo que justamente es porque no pueden entender, ¿no? Que no pueden ver más allá de un simple acto, ¿no? Que Will Smith no es que sea violento, sino que también tiene su parte, como todos nosotros, ¿no? Unos pueden tenerlo más marcado de otros, uno puede ser físico, otro manipulativo, otro verbal, otro psíquico, otro por medio de la broma, otro por medio de, pues muchas cosas, ¿no? Hay muchas maneras de poder expresar la parte agresiva, ¿no? De la mortífera o de la muerte, y que pues bueno, se va a ver reflejado en toda la destrucción, y en cambio al otro lado estaría la construcción. Entonces, ¿qué sería lo importante? Poder empezar a construir a partir de aquí. Entonces, ya no tanto hablar que si está mal, que si está enfermo, porque siguen poniendo juicios que justamente ustedes mismos se van a poner a ustedes mismos. O sea, es decir, se están poniendo la soga al cuello ustedes solos, y entonces es una trampa mortal, una paradoja en la cual a veces es muy complicado salir, y que creo que sería importante que todos pues se vean a sí mismos, ¿no? Y que puedan reconocerse a sí mismos, y por ende al reconocerse a sí mismos puedan reconocer al otro, ¿no? No y viceversa. No se reconoce al otro y así ya nos vemos a nosotros, no, no. A partir de nosotros después vemos al otro, ¿no? Y entonces pues así ya podemos llegar a más cosas. Y pues bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Esto es de Metáfora al Nombre. Yo soy Leslie Crawford, psicoanalista. Estoy tratando de justamente poder aportar esta información, estas herramientas para que cada uno pueda adentrarse en el sí mismo, ¿no? Y no ir tanto al yo, no es tanto a la destrucción, sino al sí mismo. O sea, el yo es el que te quiere destruir, te sabotea, te hace muchas trastadas, ¿no? Entonces ir hacia el sí mismo para que podamos construir y transformar, y que sea algo que vaya hacia tu bien, hacia ti, ¿no? No tanto en cuestión de destrucción. Y pues bueno,
Ha sido todo un placer, digo, me hubiera gustado platicar un poquito más, pero caería en lo mismo. Todas las personas que comentan de Will Smith, de Showcast, de todos ellos y que están en la misma agresión y que tú y que yo es un conflicto, que justamente también hay un libro que, bueno, tanto Nietzsche como Freud y toda esta parte hablan como de la justicia, ¿no? Como cada quien quiere imponer su propia justicia, pero que la justicia viene también de la envidia, porque yo no quiero que ese otro tenga eso, entonces yo quiero imponer mi justicia, mi verdad, y entonces ahí es donde entramos en un rollo que ya podemos platicar después, como por ejemplo podemos platicar de Psycho-Pass, que justamente viene ahí lo de la justicia, también en One Piece se deja ver muy bien cómo esta parte de la justicia también se puede ver en Batman y en el Guasón, ¿no? Ahí ellos están enganchados, ellos están en lo mismo, así como toda la gente está enganchada ahorita con Chocas y están enganchados. ¿Y por qué están enganchados? Porque hay algo que a ellos en ese aspecto preciso les afecta por alguna razón, y entonces eso ya es algo que tendrán que analizar en sí mismos, ¿no? Entonces dejar de estar depositando las cosas en los otros, porque es muy padre poder decir el otro está enfermo, el otro está loco, yo estoy bien. Entonces está padre poderse poner a usted sí mismo en un pedestal y decir yo estoy bien, en cambio el otro está mal. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de la gente? Ah, sí, vamos a poner al loco o al enfermo en un psiquiátrico aislado. Ah, sí, y no, o sea, sufren muchísimo, por cierto, la cual las medidas y las técnicas son bastante agresivas, violentas, intrusivas y lo más denigrantes y deplorables que pueda haber como en la condición humana, pero es apartar esa mirada, ver que la psicosis, la perversión y la neurosis son diferentes maneras de vivir el mundo y diferentes maneras de vivirse en el mundo. Entonces, no verlo como loco, enfermo o mal, ¿no? Entonces, entre el bien y el mal ya hablaba Nietzsche, demócratas, o sea, de la parte de la democracia y toda esta parte, desde los judíos hasta los aristócratas, toda esta parte es muy importante poder verse a sí mismo, ¿no? Porque se están jugando muchos aspectos que terminan dañando también al otro, ¿no? Entonces, por eso es importante tener conciencia y responsabilidad en sí mismo. Y pues bueno, yo les agradezco mucho, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues pónganme sus comentarios. También si quieren generar conflicto, guerra y todas esas cosas, bueno, podemos platicar, podemos debatir, podemos charlar, podemos dialogar y podemos sobre todo cuestionar. Obviamente adentrarnos en esto no es cosa fácil, sobre todo es dolorosa y muy inquietante y le huimos. Entonces hay que de repente agarrarse un momento para adentrarse en eso, ¿no? Y pues bueno, les deseo un excelente día y que puedan verse a sí mismos como realmente se tienen que ver.